Ahora sí, buenos días. Mi nombre es Mariano Fiorito, soy voluntario de CFA Society Argentina. En primer lugar, quería agradecerles la participación a los miembros, como así también al público en general. Agradecer a Banco Comafi y a Invec Consulting por la participación en este evento. Me quería tomar unos segundos para comentarles a quienes no nos conocen. CFA Society Argentina es un grupo de voluntarios que tenemos como misión crear valor para la sociedad, contribuyendo al desarrollo de la industria financiera local a través de la promoción de los más altos estándares de ética, educación y excelencia profesional. Los invitamos a visitar la página de CFA Society Argentina para interiorizarse en el programa de CFA, que es una de las certificaciones más reconocidas a nivel mundial. En el evento del día de hoy vamos a abordar la coyuntura macroeconómica argentina. También vamos a aprovechar para abordar eso también en lo que es la estrategia de inversión para los portafolios. Para eso contamos con un panel excelente de oradores muy reconocidos en el mercado local. Nos va a acompañar Esteban Domecq de Invec Consulting. Él es economista, magíster en finanzas y economía y preside la consultora. Y también vamos a contar con la presencia de Martín Merlo, es economista, magíster en finanzas y es CFA Shareholder. También es jefe de estrategia de Grupo Comafi. El evento lo tenemos pensado para dividirlo en 3 secciones. En la primera parte, Esteban va a abordar la coyuntura macroeconómica. La segunda parte, Martín nos va a compartir su visión de las estrategias de inversión que está llevando a cabo. Y por último, vamos a dejar una sección de preguntas y respuestas. Así que recordarle a la audiencia que pueden utilizar el chat como para acercarme a las preguntas, y en lo que respecta al final del evento vamos a tratar de contestarlas a todas. Sin más, Esteban, te cedo la palabra como para comenzar con el evento. Ahí entiendo que estás en mute. Sí, ahí está, no me podía desmutear. Gracias, Mariano. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Mariano, por la presentación y a todos CFA por la invitación. La verdad que un placer poder compartir esta mañana de anuncios en el marco de esta pandemia con ustedes. Voy a pasar a compartir la pantalla. Si me confirman que se está viendo bien, vamos a comenzar. No sé, Mariano, el tema de preguntas, si lo comentaste para la audiencia. Sí, está abierto un chat de preguntas. Ahí pueden realizar las preguntas que tengan para Esteban. La idea es seguir agrupándolas y al final de la charla, todo lo que sean preguntas, ya sea de mercados como de estrategia, las vamos a abordar al final del evento. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar analizando un poco el contexto de la economía argentina. En el marco de esta, yo ya denomino de alguna manera pospandemia, y esto lo digo obviamente en términos económicos, no en términos sanitarios, ahora voy a mostrar por qué. Y en el marco también de una economía que queda ya muy condicionada por las elecciones legislativas, en lo que yo denomino el plan empalme que puso el gobierno sobre la mesa, para permitirle a esta economía con desequilibrios, con incertidumbre, con problemas no resueltos de alguna manera, transitar recuperación económica de cara hacia el objetivo electoral que va a tener que ver con las elecciones legislativas de octubre-noviembre. Y para eso preparé la presentación en 3 partes, tratando de resolver 3 principales incógnitas. En primer lugar, ¿cómo quedó parado el mundo atravesando esta segunda ola del COVID, sobre todo en materia económica, y qué implica eso para economías emergentes y para economías como la Argentina? En la parte 2, analizar cómo continúa la recuperación de la economía argentina con diversos condicionantes que voy a mostrar. Y en la parte 3, el tema crítico claramente va a ser el tema inflación y dólar. Si aguanta o no el veranito cambiario y qué podemos esperar en términos de esta aceleración inflacionaria y qué puede implicar para este plan empalme que implementó el gobierno. Entonces, comencemos pimponeando unos minutos el contexto internacional. Digamos, está claro que tenemos un mundo muy condicionado todavía por la pandemia, con más de 3 millones de muertos, más de 150 millones de infectados, por medidas de restricción aplicándose todavía en todo el mundo,
con un proceso de vacunación en marcha, de que de alguna manera nos permite ser más optimistas, pero yo de alguna manera quiero ponerle números duros al tema sanitario para entender por qué después el contexto económico en este 2021 no tiene nada que ver con el contexto económico del año pasado, y hay tres condicionantes que van a estar jugando bastante a favor para economías emergentes, para economías latinoamericanas como la Argentina. En primer lugar, analicemos cómo está el cuadro sanitario. Entonces, hoy el mundo tiene más o menos 830.000 casos de COVID en promedio por día, cuando en la primera ola estamos en la zona de 100.000. Entonces, claramente, si analizamos el tema sanitario en términos de casos, hoy parecería que estamos ante una situación, diría, fuera de control. Ahora, este número esconde que hoy el virus, a diferencia de hace un año, ya está esparcido en todo el planeta, y en segundo lugar, el sistema de salud a nivel mundial está testeando 10 veces más de lo que testeaba hace un año. Cuando analizamos en términos de muertes en promedio por día, la primera ola generó muertes en abril del año pasado por 7.500 personas en promedio por día. La segunda ola, muy condicionada por el hemisferio norte, llegó casi a 15.000, baja a la zona de 7.500 y ahí vemos cómo se empieza a gestar la segunda ola en el hemisferio sur. Hoy ya estamos en la zona de 13.200 muertos en promedio por día. Entonces, cuando analizamos los muertos, claramente tenemos una situación más compleja, digamos, que lo que teníamos hace un año atrás. Ahora, ¿qué pasa cuando analizamos país a país? Y empecemos por el hemisferio norte, que de alguna manera corre con 6 meses de ventaja con respecto a nosotros. Miren España. Primera ola generó casi 1.000 muertos en promedio por día, la segunda 500. Piensen que España en la segunda ola agarra toda una temporada de otoño-invierno completa con el virus esparcido ya en todas las comunidades, y a pesar de eso, digamos, el daño en términos de vidas humanas fue la mitad. Hoy ya está en la zona de 82, con un proceso de vacunación en marcha muy importante. Vemos Italia. Primera ola llega a 800, segunda ola llega a 750, hoy está en la zona de 323 y en descenso. Reino Unido, primera ola 1.000, segunda ola 1.300, genera más daño la segunda ola del COVID en todo el Reino Unido, pero hoy ya está 22, apenas 22 personas mueren por día en el Reino Unido en este promedio móvil diario. Y miren Suecia. Paradigma de la no cuarentena, primera ola 100, segunda ola 100, hoy 3. 3 personas mueren en promedio por día en Suecia, dejando atrás la segunda ola y ya metiéndose en primavera, sin un proceso de vacunación tan importante como sí tiene, por ejemplo, Reino Unido o Estados Unidos. Entonces, la segunda ola en términos sanitarios está mostrando que algunos países surfearon esta segunda ola con un daño menor, algunos similar y algunos un poco peor, pero empieza a quedar rápidamente atrás esta segunda ola. Vamos a América, empezamos por el hemisferio norte, Estados Unidos. De 2.000 muertos pasó a 3.500, muy complicada la segunda ola, pero hoy en 700. Y ahora nos metemos en el hemisferio sur, que está empezando a transitar ya el otoño, ya tenemos un poco más de un mes, y de alguna manera empieza a levantarse esa segunda ola. Estados Unidos muy complicado, prematuramente de 1.000 pasó a 3.000, con una situación sanitaria muy compleja, hoy en la zona de 2.300, pero Chile está en la zona de 100 contra 250, Colombia levantando fuerte hoy en la zona de 450, cuando en la primera ola había estado en 350, tuvo una falsa segunda ola en 400 y ahí se ve claramente cómo empieza a complicarse ahora. Y por último, Argentina. Argentina, que con 100 casos promedio por día el 20 de marzo del 2020 aplicó esa cuarentena, terminó gestando la primera ola, el pico en octubre en la zona de 15.000, baja, tuvo una falsa segunda ola, baja y ahora tenemos la verdadera segunda ola en la zona de 22.000 casos promedio por día con picos de casi 30.000. Vemos en términos de muertos, y esta segunda ola implicó que de promedio diario en la zona de 100 pasemos a 400. Estamos claramente entrando en el peor momento, digamos, sanitario en el marco de esta segunda ola que era esperada. Ahora, ¿cuál es el canal de transmisión de una pandemia a la economía? Pandemia es sinónimo de cuarentena, cuarentena inmoviliza a las personas, la inmovilidad de las personas impide producción e intercambio. En la medida que los gobiernos puedan instrumentar bien la cuarentena, pueden minimizar el daño económico y sobre todo si tienen capacidad desde el lado fiscal y monetario para respuestas.
Entonces, cuando analizamos ese vínculo y esa linealidad, miren hemisferio norte, primera ola. En el peor de los casos, la reducción de movilidad de las personas llegó entre el 80 y 90%. Francia, Italia, España en marzo-abril del 2020. Miren la segunda ola. El virus esparcido en toda Europa, en todas las comunidades. Otoño, invierno completo, 6 meses. La primera ola agarró el final del otoño, al final del invierno, perdón. Y a pesar de eso, hoy tenemos ya reducción de movilidad de menos 30, menos 40, pero el peor momento llegó a 60, nada que ver con el 90. Miren Estados Unidos, el 25% de la economía mundial, menos 8% versus el pre-COVID, en términos de movilidad de las personas. Y acá se ve claramente cómo todo el hemisferio norte ya sale y deja atrás la segunda ola, con una vacunación en marcha muy importante en algunos países, Reino Unido, Estados Unidos, y en otras que vienen más lento, Alemania, España. Pero incluso Suecia, con un proceso de vacunación, casi no tiene muertos. Hemisferio sur. En el peor momento llegó a la zona también de menos 80, menos 90. Ahí estaba Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú, que se sumó después. Segunda ola que recién comienza. Chile aceleró fuerte las restricciones. Argentina y Uruguay y Perú están ahí en la zona de 38-40. Ahora, el proceso de vacunación en Latinoamérica, salvo por Chile y Uruguay, viene mucho más lento, diría yo, que en el hemisferio norte. Pero lo que se espera es que a pesar de que vamos a convivir con una situación sanitaria compleja, no es de esperar, en función de lo que se observó en el hemisferio norte, que la inmovilidad de las personas y el daño económico sea de la magnitud que tuvimos el año pasado. Y cuando observamos eso, miren Argentina. La reducción de movilidad en Argentina, y esto en definitiva es la cuarentena efectiva, nos dice que Argentina junto con Perú transitaron todo el año pasado en términos de cuarentena por la parte más baja. Y por eso Argentina y Perú fueron las dos economías que más cayeron el año pasado, 9,9 y 11%. Ahora, con este cuadro sanitario en el cual el mundo convive con el virus, pero con protocolos, con barbijo, con distanciamiento y con vacunación, el daño económico quedó completamente minimizado en el año 2021. Y acá hay 3 canales de transmisión, 3 grandes condicionantes muy importantes para la economía y sobre todo para los emergentes. Número 1, mercados. Miren lo que nos dicen los mercados, después entiendo Martín va a profundizar. Volatilidad, shock y respuesta. Cuando irrumpe el COVID, segunda ola, pasa desapercibido. Flujos, shock y respuesta. Activos, acciones, shock y respuesta. Recién estaba viendo, el Nasdaq está 60% arriba versus el pre-COVID. El propio Dow Jones Industrial, con una industria reducida en Estados Unidos, está 20% arriba y el S&P 30% arriba. Claro, atrás hay estímulos. Pero ¿qué les quiero decir? La segunda ola para los mercados no existió. Y miren las primas de riesgo país. De 3% LATAM promedio salta a 7,79%. Transita toda la segunda ola con caos sanitario en la zona de 3,48. Tenemos un contexto financiero con tasas aseguradas por Powell en la zona de cero hasta fines del año que viene, flujos hacia emergentes, riesgo país bajo. Colombia tomó deuda la semana pasada del 3% a 10 años. Mercados con activos, con precios de activos muy inflados, con mucho estímulo claramente. Estos estímulos monetarios generan inflación de activos. Algo de volatilidad, ruido va a haber, y con monedas que por ahora le vienen peleando en el año al dólar, que empezó mal y ahora empezó a desvalorizarse cuando la expectativa era que de entrada íbamos a una depreciación del 3-4% del dólar en el año. Pero el canal financiero juega muy a favor de emergentes. Lamentablemente Argentina este canal no lo va a aprovechar. Segundo canal, commodities. Y vemos los del agro, trigo. 2,65, 160 promedio últimos 5 años, el trigo de Macri. Maíz, 2,72 promedio últimos 6 años, 160. Y la soja, 575 tocó esta semana, 3,50 promedio. Cuando hacemos el P por Q, tenemos campaña récord y más de ya 10.000 millones de dólares a pesar de la seca. Bingo. Argentina solo necesitaba para financiar la recuperación 6.000, 7.000 millones por el canal real. Ya los tiene. Y necesita otros 5.000 por el canal financiero, que casi los tiene con esto. Y si se le suma el DEF, le puede permitir al Banco Central terminar con 2.000, 3.000 o 4.000 millones de dólares
de reservas netas positivas este año. Segundo canal, que Argentina sí lo va a poder aprovechar. Y tercer canal, actividad. Y ahora lo vamos a ver, pero miren la industria en China. Cayó 13,5% en enero y febrero del año pasado, primera ola del COVID. Recompuso fuertemente, terminó el año pasado creciendo 7% y atraviesa toda la segunda ola como una locomotora. Marzo 14% interanual, claramente con una base baja de comparación, pero la segunda ola no existió para la industria en China, apenas para la industria en Estados Unidos. El desempleo que había saltado a 3,5 saltó a 14,7, bajó a 7 y transitó todo el colapso sanitario de la segunda ola y el desempleo ya está en 6. Construcción, comercio nos muestran lo mismo. La segunda ola casi no les generó daño a la economía real. Con estos condicionantes, el mundo hoy ya transita 4 trimestres de recuperación económica después de chocar en el trimestre 1 y 2 del año pasado con el COVID. Hoy el mundo, en su conjunto, ya está en un nivel casi pre-COVID, claro, con enormes diferencias, porque la salida está muy impulsada por Asia y después por Estados Unidos. China recuperando, en realidad creciendo este año 8 porque no llegó a recesionar, India en la zona de 11 y Estados Unidos, 1/4 de la economía mundial, creciendo muy fuerte en la salida del COVID, casi 6 puntos y un poco más también. Y todas las proyecciones económicas el último año fueron corrigiéndose por la positiva en términos de cuánto iba a ser la caída el año pasado y terminó en 3,3, la expectativa inicial era 4,5, y de cuánto se va a recuperar este año en la zona de 6. Abrimos LATAM, Venezuela con otros problemas, pero acá está la caída de Argentina y Perú, de casi 10 Argentina y 11 Perú, con recuperación despareja. Pero al margen de esto, digamos, para entender la salida y la dinámica y después meternos ya en la economía argentina, si nosotros metíamos a todas las economías de la región en un piso 100 de un edificio en el año 2019, el COVID dejó a Paraguay en el 99, Brasil en el 95, Chile en el 94 con Uruguay, Colombia en el 93, Argentina en el 90. Con este escenario internacional en el cual convivimos con el COVID, pero con protocolos y vacunación y mitigando el daño en términos de inmovilidad de las personas. Actividad que el año pasado cayó 3,3, recuperando 6. El comercio el año pasado se desplomó, 8,5, recupera y recompone casi la totalidad de la caída. Dólar débil, commodities al alza en valores máximos de 7 años, tasas en la zona de cero y muchos flujos emergentes, la economía de la región sale. Paraguay y Chile este año ya están alcanzando el nivel pre-COVID. El próximo año lo harán Brasil, Colombia, Perú y casi Uruguay, y después llegarán en el 23 en algún momento Brasil, México, Argentina y Ecuador. Argentina y Ecuador, 2 economías que la transitaron el COVID en medio de una crisis de deuda. La pregunta es, ¿cómo va a tomar o cuál va a ser la forma de esta recuperación y cuáles son los principales desafíos de la recuperación de la economía argentina? Y acá nos metemos en el plano local, tema número 2. Digamos, la economía venía transitando este estancamiento estructural que ya lleva 8 años, irrumpe el COVID y nos metemos en un pozo recesivo muy importante. La economía cayó 9,9, datos oficiales, pero hay que entender la dinámica de esta caída, porque es una caída 100% asociada a la cuarentena. Se desploma en marzo, abril del año pasado, ese piso rebota con fuerza. En mayo, junio, 18%, y después viene 2%, 1%, 2%, 1%, 1%. En febrero tenemos el primer llamado de atención, en el cual el desestacionalizado dio 1% abajo. Y ahí empezamos a ver el límite de la recuperación argentina en el marco de la debilidad de las políticas económicas y las fragilidades de nuestra economía. Condicionada en este post-pandemia todavía por cómo administremos esta parte difícil del año en términos sanitarios, por las elecciones, por el plan empalme que toma como estrategia no acordar con el Fondo Monetario y tener cerrado el canal financiero, y por lo que pueda suceder en materia de dólar e inflación que vamos a profundizar después. Ahora, si ustedes observan la forma, dibujando una especie de B corta, en realidad casi una raíz cuadrada invertida, incluso si el gobierno lograse mantener este nivel de actividad que tuvimos en el primer trimestre, la economía ya podría arrojar una recuperación técnica de 6-7 puntos. Dejó un arrastre estadístico el año pasado de 6,1, va a dibujar una panza hacia abajo ahora en los meses de abril, mayo y algo de junio, pero nada que ver con lo del año pasado, y esta es la hipótesis fundamental.
de por qué este año la economía argentina tiene recuperación económica. Claro, estos 6-7 puntos de recuperación implican que estamos 3 abajo del 2019 y 7 abajo del 2017. Y si vemos el PBI per cápita, terminamos 20 puntos acumulados de caída en 10 años. Y esto explica la pobreza en Argentina en 42%, sostenida con muchísima asistencia, digamos, desde el sector público. Ahora, esta recuperación de 6-7 puntos, después de caer 10, hay que entenderla a nivel sectorial. Digamos, porque la crisis del COVID, que es una crisis sanitaria, genera en términos económicos distintos comportamientos en cada una de las actividades. Hay sectores ganadores, todo lo vinculado a Internet, e-commerce, el sector de bicicletas, equipamiento para el hogar, fueron ganadores de la pandemia. Sectores inmunes, todo lo que es alimentos, algo de bebidas, laboratorios, medicamentos, agro. Sectores perdedores con recuperación rápida, construcción, industria, y sectores perdedores sin recuperación, shoppings, turismo, hotelería. El año pasado la crisis del COVID se alojó ahí, en hotelería, gastronomía, cayendo 50%, turismo. Y después en construcción y pesca y algo de logística y transporte. Ahí estuvo lo peor de la crisis. Si vemos el primer bimestre del año, ya vemos cómo la industria, construcción y comercio están en proceso de recuperación con niveles superiores a los de enero y febrero del año pasado, que eran niveles pre-COVID. Veamos alta frecuencia. Producción de autos, claro, la base baja de comparación 2020 va a empezar a dar crecimientos interanuales súper altos, van a estar volando. Producción de autos de marzo dio más 125%, no nos dice mucho, pero miremos el acumulado 3 meses, 35% arriba, y mucho más interesante o relevante, mirar el acumulado versus el mismo periodo del 2019, año sin COVID, 16,4%. Producción de autos transitó el primer trimestre con un nivel de actividad superior al del año 2019. En parte condicionado porque muchas terminales aceleraron, digamos, producción teniendo mayores restricciones. Pero fíjense, patentes de autos está dando lo mismo, contra el 20 arriba, pero ya contra el 2019 está 33% abajo. Construcción, tanto el ISAC como el Construya dan muestra del enorme o del gran dinamismo que está teniendo todo este sector en la salida de la crisis del COVID. Y después tenemos industria, con 6 datos positivos de los últimos 7 meses. La industria también está en niveles superiores al año 2019, 4,9%, con muy buen dinamismo, impulsado por automotrices, minerales no metálicos, etc. Ventas minoristas de CAME, 14,4 positivo en marzo, menos 1,9 acumulado en el primer trimestre interanual, menos 20% abajo contra el 2019. Y después tenemos supermercados inmunes, y acá está el problema. Shoppings, menos 33%. Recupera fuerte en el último trimestre del año, pero queda lejos. Y todavía está 30% abajo que el pre-COVID. Ocupación hotelera está 50% abajo que el pre-COVID. Y la llegada del turismo, cualquier actividad vinculada a turismo receptivo, agencias, aerolíneas, algunas ciudades que son, por ejemplo, Iguazú, muy dependientes de eso, sumamente afectadas. Mucha heterogeneidad sectorial, muy condicionada, o yo diría, lidera recuperación lo que es construcción, bienes durables y sector algo por el segmento al que apuntan, es clase media alta y clase alta. ¿Cuál es el límite de la recuperación económica y por qué no podemos hablar de una recuperación de 8, 9 o 10 puntos de la economía argentina? Porque es una recuperación económica que no recompone empleo y que está perdiendo fuertemente en términos de los ingresos reales. 22% cayeron los salarios reales en los últimos 3 años, 2018-2020. Esta es la crisis de balanza de pagos sumado al COVID. Pero si ustedes observan los últimos 6 meses, tuvieron un derrotero producto de la aceleración inflacionaria muy importante. Y acá está el partido electoral para el gobierno. El gobierno pide 30 de inflación con 35 de paritaria, recomposición de 4. Si la inflación va a la zona de 40 con 35 de paritarias, vuelve a perder el salario real en promedio en el año 3%. Y si la inflación va al 50 con un poco más de paritarias en la zona de 40, pierde 10. Claramente estos dos escenarios muy negativos electoralmente para el gobierno. Porque esta recuperación, que no se va a ver en términos de Q, de empleo, se va a sentir incluso menos en términos de bolsillo. Si vemos las jubilaciones, la misma película. Menos 15% en 3 años, en los últimos 6 meses,
la aceleración inflacionaria derritió los saberes previsionales. Con este mercado laboral y estos ingresos, digamos, las exportaciones y la inversión son los que lideran desde la demanda la recomposición de la economía argentina. Exportaciones por recomposición del comercio y por precio de commodities, la inversión por obra pública y construcción, no tanto por equipamiento, salvo todo lo que es importaciones de bienes de capital. El sector público sin nafta, ahora lo vamos a ver, para estimular la economía, el consumo sin nafta va a poder acompañar pero no liderar la fase de recuperación, porque es muy difícil que este año los salarios y las jubilaciones tengan una recomposición en términos reales. Ahora, acá está el talón de Aquiles del Plan Empalme, la dinámica fiscal, y como consecuencia del tema monetario. Digamos, yo puedo dar recuperación de 6, la incógnita es con qué nominalidad. Digamos, está claro el deterioro en las cuentas públicas que generó el COVID, esta especie de boca de boa que por suerte se empieza a cerrar en los últimos 3 meses y empezamos un proceso de corrección, pero es un proceso de corrección que viene desde un agujero muy importante, 6,5 de déficit primario el año pasado, 8,5 de déficit total, y con un objetivo del gobierno de apuntar al 4,5 de primario y 6 de financiero. A mí los números me dan que con poco se llega al 4. Incluso si el gobierno quisiese, podría llegar a la zona de 2,5 o 3 de primario. Con más impuestos, con más inflación, menos gasto COVID, menos gasto previsional y menos intereses. ¿Podría la política tomar la decisión de apuntar a un déficit primario de 2,53? Y la decisión política es ir a la zona de 4, 4,5. Hay una elección en el medio, claramente. Ahora, esto implica un déficit en la zona de 2,3, 2,2, 2,3 billones de pesos, y en el marco de una economía y de este plan Empalme que se resigna a convivir sin crédito, va a presionar más el frente monetario. Emisión monetaria en los últimos 20 años, el año pasado 7,5 puntos del producto, una emisión superior a los últimos 4 años. Y la estrategia fiscal de este año, en la cual intenta financiar 60% con maquinita, con emisión monetaria, implica que solo por el canal fiscal, digamos, la emisión monetaria este año va a tener que ser alrededor de 3,4 puntos del producto. Claro, digamos, esta emisión monetaria van 0,6 billones más 1,6 por adelantos transitorios y transferencias de utilidades desde el 1 de enero del 2020 hasta la fecha. 2,2 billones. Más un billón de cuasi fiscal. Son 3,2 billones que le dimos a la maquinita y los escondemos 2,2 en pasivos remunerados. La maquinita de esterilización está trabajando a toda máquina. Y este año el cuasi fiscal se lo va a estar exigiendo nuevamente en la zona de 3% aproximadamente de puntos del producto. Tengo 3,4 de fiscal, 3 puntos de cuasi fiscal de emisión monetaria. Y 3,4 de fiscal, 3,4 de fiscal, con 2 puntos que voy a estar exigiendo, algo que va a hablar probablemente Martín después, el financiamiento neto. Si no tengo, ahí está el partido del gobierno en términos de poder darle consistencia a un programa que ya de base es inconsistente. ¿Por qué? Porque quieren acumular inflación en 2 años de 70, con devaluación de 70 y expansión monetaria de 185%. Y eso es lo que está crujiendo hoy en la economía argentina, por ejemplo, en los tipos de cambio paralelo, en la brecha y demás. Si ustedes observan base más pasivos, el nivel de monetización de la economía del 2017 era 20 puntos del producto. La crisis de Cambiemos lo desmonetiza a la zona de 13. El COVID lo puso en el casi 19. Y la estrategia del gobierno es forzar la máquina a la zona de 20. ¿Qué implica esto? Que el plan Empalme se resigna a transitar esta recuperación con mucha atención en el frente monetario cambiario. Claro, y sin reservas. ¿Por qué? Porque la sucesión de cepos impide, digamos, que el Banco Central pueda recomponer reservas. De hecho, el año pasado habíamos perdido 5, hasta que encontramos el veranito cambiario en diciembre, en el cual estamos metidos por suerte hasta ahora, gracias a esta soja que en diciembre hizo 350, 400, 450, 500, y estos días hizo 570. Reservas netas, menos 8.000 abajo, y fíjense acá cómo se ve claramente en las brutas y en las netas, que empiezan a rebotar al ritmo del veranito cambiario. Analizamos el veranito, el Banco Central acumuló compras por 3.600 en lo que va del año. Pero 800 se van a organismos internacionales, 500 se van a intereses y otros del sector público, y un poco más de 1.000 se van a intervenir en la brecha cambiaria.
Estoy comprando veranito cambiario, estabilidad en la brecha y en el frente nominal con la soja 570. Hay espacio para acumular reservas, pero esta estrategia me está limando casi el 70% de ese espacio que yo tenía para recomponer. Con lo cual, hacia fin del periodo, post plan empalme, después podemos hablar, digamos, la normalización de la hoja del balance va a ser mínima desde el lado de reservas y va a estar muy deteriorado desde el lado del pasivo. Analizamos el tipo de cambio. Tenemos el dólar solidario en 163, contado con liqui 155, 154 el MEP, el blue, perdón, 152 el MEP, minorista 98, mayorista 93, y el soja está 63, y acá está el partido para el gobierno. El ROFEX marca 122, y acá tenemos el principio de colisión de octubre del año pasado, en el cual el blue tocó 195 y el MEP y el contado con liqui 180. El gobierno volantea en ese giro hacia la moderación y sale rápido a arreglar con el Fondo Monetario hasta que se encuentra con la soja en la zona de 500. Y cambia el plan de normalización económica por el plan empalme, que en febrero o marzo ya quedó claramente expuesto, lo voy a profundizar. Pero esta estrategia, en la cual ahora el gobierno va a intentar apuntar a una zona de dólar de 102, esto es lo que dices, 25% de DEVA, en su cabeza probablemente esté la zona de 115 como un éxito, el mercado hoy sigue en la zona de 122. ¿Y qué piensa en materia de tipo de cambio paralelo? Esto va sin turbulencias, con una brecha oscilando entre el 40 y 60%. A fin de año, un dólar paralelo contado con liqui, MEP, blue en 180, 190 es un éxito para el gobierno. Y yo diría que con super cepo, super rulo y super soja, el partido del dólar oficial lo tienen casi ganado. Ahora, el partido que va a estar más complejo es el partido del dólar paralelo, de los dólares paralelos. Entonces, el consenso del mercado en términos de tipo de cambio oficial pasa a la zona de 115, los analistas, 122 el mercado, un poco alejado del gobierno, pero el gobierno sabe que la zona es 115 fin de año. Ahora, yo les tengo que decir que este viaje es con alta probabilidad de turbulencias, porque hay mucha sensibilidad a la demanda de dinero en el marco de un desorden monetario muy importante y de un programa económico que se resigna a carretear con estos desequilibrios de acá a octubre-noviembre. Digamos, va a ser muy difícil que no tengamos un episodio de inestabilidad cambiaria fuerte de acá a octubre-noviembre cuando sean las elecciones, por una cuestión estacional. Electoralmente los argentinos dolarizan fuerte carteras y hacen retiro de dólares de los bancos, y por la enorme fragilidad y desequilibrios que todavía hoy tiene la economía argentina. Y este pilar es clave del plan empalme, porque es lo que puede eventualmente desestabilizar el frente monetario, acelerar la inflación e implicar una caída en los ingresos reales mucho más importante. Ahora, 2 o 3 comentarios más con respecto al dólar. Miramos tipo de cambio real. Argentina está transitando veranito cambiario con tipos de cambio paralelo en zona de explosión, en zona de overshoot. El 1 a 1 a plata de hoy es 52 pesos. Los 4 pesos de junio del 2002, cuando explotó la convertibilidad, es 160. Los tipos de cambio paralelo en Argentina y el dólar que puso el gobierno solidario están en zonas de salida de la convertibilidad de overshoot. Los 98 estaban en el tipo de cambio oficial hace un mes, que hoy son 93 a plata de hoy. Acá se empieza a ver la apreciación del tipo de cambio real. No son un mal tipo de cambio en Argentina. De hecho, tenemos la cuenta corriente cambiaria relativamente estabilizada, claro, con crisis económica y con controles de cambio. El problema es si la cuenta financiera sigue negativa porque los mercados están cerrados, los flujos siguen siendo de salida, sigue la crisis de confianza, siguen los argentinos queriendo atesorar, aunque hoy mucho menos, este superávit de la cuenta corriente cambiaria puede no ser suficiente para contrarrestar el déficit de la cuenta financiera. Y eso es lo que está sucediendo con Argentina, que producto de esa crisis de confianza está yendo a buscar un tipo de cambio mucho más alto en el marco de ese desequilibrio monetario, pero no necesariamente porque necesite desde el lado real más tipo de cambio de esta economía. Ahora, esta estrategia es la que se terminó en febrero con el plan empalme. ¿Cuál? La de deslizar el tipo de cambio oficial al ritmo de la inflación. Y a pesar de que en esta semana vimos
una relativa aceleración en la tasa de crawling peg, digamos, seguimos, perdón que ahí se fue, ahí vuelvo, seguimos con un nivel de desaceleración muy fuerte de... ahí estoy. De la tasa de evaluación en función de lo que teníamos 2 meses atrás, que corría en la zona de 50% anualizado, y hoy estamos en la zona de 20%. Este es el intento desesperado del Plan Empalme de ponerle un ancla nominal a la economía, en el marco de un proceso de inflación completamente desanclado. Miren la inflación. Acelera de 36 a 42 el interanual, pero no nos dice nada. ¿Por qué? Porque el interanual esconde inflación de 1,5 en el peor momento de la cuarentena, cuando se apagó la economía y se metió en ese pozo recesivo. 1,5 de abril, 1,5 de mayo. Hoy corre en la zona de 4,8. Ahora, fíjense que está corriendo en un nivel muy elevado, todavía algo lejos respecto a los saltos que tuvimos en el 18 y 19, pero acercándose. Pero esos saltos del 18 y del 19 estuvieron 100% explicados por saltos discretos del tipo de cambio. ¿El tema cuál es? Que tenemos entonces ahora una aceleración inflacionaria muy elevada, con el crawling peg controlando el tipo de cambio, el principal precio de la economía. Y esto da cuenta del problema que tenemos acá. Y de por qué la recuperación económica está encontrando un gran limitante en el marco de esta aceleración inflacionaria que se está comiendo o está erosionando los ingresos reales. ¿Qué dice el gobierno? 29, sabe que no llega. ¿Qué piensa? 35-40. El mercado que está en la zona de 45-50, y ese es en el escenario, yo diría, base, de control sin brecha en 120-130%. Ahora, tenemos aceleración inflacionaria con un programa que no consigue anclar las expectativas y con enorme distorsión de precios relativos, porque la luz y el gas en AMBA corren 0% desde abril del 19, comunicación al 13, vivienda, naftas y demás al 20. Ese es el anclaje de precios que hace el gobierno. ¿Y qué va a agregar? Esta bola verde, que es el dólar, se aleja de la inflación y va a empezar o va a intentar terminar de anclar el proceso inflacionario. Y esto es condición necesaria, pero no suficiente para que la inflación ceda. Y hay experiencias internacionales, y algunas incluso recientes, en los cuales el freno de mano cambiario no fue suficiente para detener una avalancha monetaria, digamos, completamente desequilibrada. Otros precios de la economía corriendo al 50, otros al 60, otros al 70, algunos alimentos arriba de 100. Con esta inflación, el programa se quedó sin tasa. Entiendo que Martín algo debería profundizar después, pero tenemos 8 meses de derrotero en los plazos fijos, digamos, en el marco de una pérdida que se viene agrandando mes a mes. Marzo los plazos fijos perdieron 1,9% en términos reales. Y el Banco Central, que llevó la tasa a 38% en marzo del 2020 y no la pudo bajar en todo el periodo de la pandemia, en el peor momento de la pandemia, en todo el proceso de aceleración de los últimos 6 meses la siguió dejando en 38%. Hoy tenemos esta economía que en el marco de este plan Empalme intentará transitar toda esta colectora para conseguir recuperación de 6 puntos, pero con nominalidad en ascenso y sin tasa de interés. Sin tasa de interés, el rollover, digamos, no obstante salió bien, podríamos decir, relativamente bien. Abril acumuló en el primer cuatrimestre del año un rollover positivo de 148.000 millones de pesos. Es el 16% del objetivo anual que está en la zona de 900.000 millones de pesos. Es este 2% que está en juego de si voy a tener que emitir más o menos. Un partido muy importante que tiene que jugar la Secretaría de Finanzas. Claro, y el año no está fácil. ¿Por qué? Porque el rollover a fin de año tiene que terminar en la zona de 133% para cumplir con el objetivo, y esto implica promedio un refinanciamiento en la zona de 140% de acá a fin de año. Y hacerlo sin tasa va a ser difícil. ¿Y los mercados qué nos están diciendo? Última lámina para terminar. Argentina reestructuró la deuda, en septiembre hizo el canje de bonos, el riesgo país bajó a 1.100 puntos. Desde septiembre del año pasado hasta acá, el riesgo país subió a 1.500 puntos.
Ecuador reestructuró y está en la zona de 770. Chile 129, Perú 177, cambió 5 presidentes en un par de meses, Uruguay 135. En un mundo de hiperlíquido, Argentina tiene una crisis de deuda, recién reestructurada la deuda, porque no resolvió la sostenibilidad de la deuda. Se logró una mejora en la tasa de interés, pero hoy tenemos más déficit fiscal y menos crecimiento potencial. Con lo cual, la sostenibilidad de la deuda hoy, podremos decir, es incluso menos sostenible que la teníamos hace un año atrás. En el marco de una crisis probablemente de confianza política y una economía que arrastra problemas, los mercados están reflejando eso. Sin acuerdo con el fondo, sin programa, sin norte, hoy los bonos de Argentina no encuentran piso, rendimientos de 15, 16, 18, 20% en dólares. Y si vemos las acciones, vemos la misma película. Cualquiera de Argentina, salvo Mercado Libre, alguno otro está en 70, 80, 90% más bajo de lo que estaban hace 3 años. El Merval en dólar está casi 80% abajo. Esto es piso, no desde mi punto de vista. Digamos, Argentina obviamente tiene un espacio para recomponer muy fuerte, pero claramente primero va a haber que poner esa hoja de ruta, un norte y poner un programa de normalización económica que para mí viene después del Plan Empalme en octubre, noviembre probablemente. Conclusiones. Contexto internacional en el cual convivimos con la pandemia, y esto es incertidumbre, pero que luce muy favorable para economías emergentes en materia de actividad, comercio, precios de commodities y el frente financiero. Plan Empalme, atraso cambiario, represión de precios, tarifas pisadas, tasas alternativas, obra pública y estímulos al consumo, permite recuperación técnica de la economía argentina, pero condicionada. Con heterogeneidad sectorial, mercado laboral debilitado, y este es el límite de la recuperación, 4 frentes abiertos, COVID, que desde mi punto de vista va a ser uno de los más sencillos de mitigar, el tema político, la confianza del consumidor, por ejemplo, ayer dio cuenta de una caída del 7% en abril, el riesgo país refleja esa crisis de confianza, una estrategia financiera en la cual el gobierno se resigna a convivir sin crédito y el talón de Aquiles del Plan Empalme es el dólar y la inflación. Ahí se juega el partido, el gobierno de acá a octubre. Programa económico electoral de alguna manera blinda la recuperación, pero con nominalidad en ascenso y con mucha tensión en el frente monetario. Esto amplifica desequilibrios posteriores a correcciones. Y obviamente después del Plan Empalme tendrá que venir algún programa de estabilización. 4 incógnitas que dejo. Número 1, ¿cómo llegamos a octubre? No es lo mismo entrar a las elecciones con brecha de 40 que con brecha de 100. Número 2, ¿cuál es el resultado electoral? Número 3, ¿qué hace el gobierno políticamente con ese resultado? ¿Modera o radicaliza el discurso? Y recién ahí, pregunta número 4, ¿cuál va a ser ese programa de estabilización? Muchas gracias. Le paso la palabra a Martín. Bueno, Esteban, súper claro. Tenemos algunas preguntas que las vamos a ir canalizando al final de la charla. Recordarles a los oyentes y a los participantes del evento que existe un chat en el cual pueden hacer preguntas. Y bueno, Martín, el panorama es por demás desafiante. La idea es que puedas, en este contexto de mucha volatilidad y mucha incertidumbre, bueno, ¿cómo posicionamos las carteras? ¿Qué oportunidades de inversión podemos tener en este contexto tan difícil que planteó Esteban? Sí, totalmente. Bueno, gracias por estar acá, escuchando a todos. Esteban ya planteó claramente lo que son los desafíos para la macro. Así que yo lo que voy a tratar de hacer es ir rápidamente por las curvas de Argentina y discutir luego algunos escenarios para que vean cómo pensamos el posicionamiento desde Comafo. Bueno, esto es Argentina, un país que poco más de 6 meses después de reestructurar su deuda, ya está descontando default nuevamente, ¿no? Las probabilidades implícitas de default acá en los CDS descuentan prácticamente el 70% de probabilidad de default en los próximos 4 años. Esto sube al 90% para 2030, y esto con un valor de recupero bajo del 25%, incluso 20% ya hay que calibrarlo para que dé bien. Y acá, bueno, también Esteban fue claro, el mundo no explotó. Esto es todo idiosincrático. Acá comparándonos con 2 viejos conocidos, Ucrania y Ecuador, por reestructuración, el spread de Argentina contra una canasta de estos 2 bonos
aumentó 400 puntos. ¿Sí? Estamos yendo por otro canal. Ecuador nos acompaña por un tiempo a una distancia respetuosa. Con el cambio político luego de las elecciones, comprimió, ya rinde 9,5. Estamos rindiendo 7 puntos arriba de Ecuador. En definitiva, los bonos hoy descuentan un escenario de default con alta probabilidad y con un muy bajo valor de recupero. Desde acá, pasando a las curvas, así nos deja la curva soberana. Los bonos globales están, bueno, es una curva invertida, son rendimientos que van del 19 al 15%, el spread del LACE es de más o menos 200 puntos, que es relativamente alto en términos históricos. Y bueno, acá si estamos pensando en el momento de la reestructuración, si Argentina pudiera rendir a 10 o 12, eso hoy ya parece inalcanzable. O sea, lejano nos quedó el 15 que rendíamos a fines del año pasado, ¿sí? Con una curva ya invertida. En el gráfico de la derecha, lo que hicimos fue empalmar paridades de los bonos viejos con los nuevos, ¿sí? El 21, el global 21 con el 30, el 26 con el 35, y por supuesto, lo que ya sabemos, la reestructuración fue un fracaso, ¿sí? Reestructuramos en paridades de 50%, estamos ahora en niveles de 30-35%. Es decir, estamos en mayo del año pasado, cuando Guzmán lanzó su primera propuesta de reestructuración, que era particularmente agresiva. ¿Qué nos dejó acá? Bueno, empezamos la reestructuración al revés. Convencimos a los acreedores de reestructurar sin un plan económico, ¿sí? En esencia lo que se hizo fue una especie de standstill, durante 4 años no les pagamos nada, con condiciones de reestructuración ya pautadas a partir de 2024, ¿sí? Esto determina que la estructura de los bonos queda tal que parece más bien equity, ¿sí? El valor que hay en los bonos de Argentina es todo opcionalidad. Y sin un sendero de reformas creíbles, ese valor no aparece. ¿Sí? Acá, bueno, Esteban fue claro cuando cerró. 2022 es con plan de reforma. La restricción externa, si no se impone, es imposible que Argentina haga frente a sus vencimientos de deuda a partir de 2024 sin acceso y sin acumular reservas. Por eso nosotros creemos que acá hay valor. No imaginamos un 2022 sin el fondo adentro. Ese catalizador, en diciembre lo veíamos, y eso todavía nos explicaba el 15, pasó más adelante, la soja, los DEX y demás, lo que serían buenas noticias en un país normal. Lo único que hicieron fue posponer el acuerdo con el fondo. El próximo catalizador son las elecciones, que lo que nos van a decir, nos van a dar señales de cuán bueno y cuánto compromiso va a haber en un acuerdo eventual con el fondo. Y eso todavía es un partido que está abierto, ¿sí? Pasando por la curva de pesos, bueno, la curva lo que refleja es alternativamente la eficacia que tiene el cepo contra las necesidades de financiamiento del Tesoro, que son muy desafiantes. ¿Sí? Acá en azul tenemos la curva CER actual, que tiene una pendiente muy grande, con el tramo corto rindiendo muy negativo. Y ahí la comparo. En naranja, el spread mínimo que tuve en marzo, eso fue el mejor momento del año. Recuerden, teníamos soja en nivel récord, el frente externo despejado, flujos de ingreso por impuesto a las grandes fortunas que permitían mantener la brecha controlada con mínimo esfuerzo, alto rol en las licitaciones de gobierno. Parecía que cerrábamos el primer trimestre sin financiamiento del central, ¿sí? Bueno, todo esto quedó atrás. Las buenas noticias este año ya las vimos. Lo que queda para adelante es más complicado, ¿sí? Por un lado, bueno, el frente COVID se complicó. Nos estábamos haciendo todo medio los burros con la segunda ola. Está de nuevo acá, y eso resalta la fragilidad del frente fiscal, ¿no? Acá Esteban tiró los números. Si estamos pensando que íbamos a tener entre 3 y 4 puntos de emisión, bueno, ahora pensamos que probablemente sean 6. Cualquier gasto incremental es más emisión. Todo esto pensando que el gobierno logra emitir entre 1,5 o 2 puntos de deuda nueva, ¿no? Es decir, que mantiene altas tasas de rollover por arriba del 150%. Así que volvemos todos a estar pendientes de las licitaciones. Cuando el rol es bajo se prenden señales de alarma. Y por eso fue lo que pasó sobre fines de marzo. Por eso la curva amplió, y casualmente donde más amplió es en el tramo de 2022. ¿Sí? Ahí la curva amplió 400 puntos contra 200 en promedio el resto de los segmentos.
porque ahí es donde está emitiendo el gobierno, ahí es donde está el riesgo de la oferta. Y bueno, para mostrar lo que puede ser una curva estresada, en gris está lo que fue el estrés de fines de octubre, ¿sí? Ahí se nos vino encima el exceso monetario de todo 2020, la brecha se escapaba y parecía que no llegábamos a cerrar el año sin un evento cambiario. El gobierno logró estabilizarlo con una mezcla de palos y zanahorias, cambió la actitud que tenía frente a la brecha. Guzmán salió con un programa de racionalización, parecía que estaba al frente, lograron emitir bonos dólar link, con eso se estabilizó, duró poco. Ya en noviembre se estaba instalando el discurso electoral y se gestó lo que Esteban dice, este plan empalme o aguantar, como llamamos. Acá, por supuesto, pensando en la curva contra los globales, los bonos SER, digamos, no tienen sentido. En cualquier escenario de normalización es difícil justificar estos spreads tan altos, y por eso es que vemos mucho más retorno en un escenario positivo en los globales que en la curva SER. El tema es que, bueno, sin lugar hacia dónde disparar, con la alta nominalidad que viene, la alta inercia inflacionaria, bueno, los bonos SER en el tramo corto nos parecen atractivos, sobre todo el tramo 21 hasta 2022. Está claro que la curva de pesos está metida en una especie de juego de la silla. Estamos dispuestos a dar una vuelta más, pensando en que lo que no se levanta se emite y eventualmente estos pesos se reciclan, pero está claro que empieza a crujir y está el riesgo de que vayamos hacia un nivel de curva más estresado, donde empecemos a pensar, bueno, que tal vez X21 en agosto se convierte más o menos voluntariamente en una combinación de bonos a 2024 y 2026. ¿Sí? Y eso justifica otra paridad. Cuando la curva fija, recién ahora se está empezando a hacer cargo de la situación, levemente el gobierno está subiendo las tasas, y creemos que el proceso de suba de tasas recién empieza, y que lo que vamos a ver es esto, suba de tasas a mercado. Digamos, la Baldar va a seguir siendo real negativa, la tasa de política monetaria no la van a cambiar, lo que van a hacer es ir convalidando mayores tasas en las licitaciones. Aún así, hoy el tramo corto de la curva, que rinde 43% en términos efectivos, contra la curva SER, nos parece que no tiene mucho sentido. Con cualquier sendero de inflación no muy agresivo, uno está mejor en los bonos SER 2021 que en los bonos de tasa fija. La curva de ROFEX, bueno, refleja el poder de fuego que tiene el central y la eficacia de la política de bajar el crawling peg. Recién a partir de octubre ya descuenta una suba de tasa más alta. Esta política no es sostenible, pero por ahora esa curva, digamos, debería comportarse de forma tranquila. Pensando en la curva dólar link, y estos activos son claramente los que más sufrieron la política de crawling peg, de retrasarlo, ¿no? Viendo los spreads contra los bonos SER, pasaron de priciar depreciación real, en términos del 5 al 7%, a ahora el bono 2021, una apreciación hasta el fin de su vida de 7 puntos, que está en línea con un atraso cambiario del 10%, que es lo que suele pasar en años de elecciones. El bono 2022 ya descuenta alguna apreciación hacia abril, depreciación del 1%, es decir, esta política no es sostenible, después de las elecciones esto tiene que cambiar, pero bueno, todavía están a riesgo de que se intensifique más el crawling peg. El tipo de cambio de equilibrio en el T2B1, por ejemplo, está entre el 108 más o menos. Eso es consistente con un ritmo de depreciación del 2,5 de acá hasta octubre. Yo creo que lo pueden forzarlo más abajo. Todavía está a riesgo como propuesta de retorno total. Lo que sí nos parece interesante ese bono es armando un sintético de pesos con ROFEX, ¿sí? Vendiendo un futuro, donde ahí las tasas son del 50%, muy superiores a lo que vimos de tasa fija, e incluso competitivas contra la curva SER. Bueno, un pequeño comentario, a este lo conocen, este gráfico lo ven, no los quiero torturar con esto, pero bueno, el Merval en dólares vale más o menos 300, 320 dólares. Estamos 25 puntos arriba del piso de la pandemia, 250 puntos.
que fue también un piso duro en 2008 y después la nacionalización de los FJP y demás. Estamos 70% abajo de la PASO, 80% abajo desde el máximo en 2018. ¿Sí? Estamos cerca del piso de lo que fue el cepo anterior, 350. Y acá uno trata de esperanzarse, ¿sí? Pensando que puede pasar algo similar a lo que fueron las legislativas de 2013, que en definitiva llevaron de julio a diciembre de 2013 al Merval de 350 a 600, casi 700 puntos, un upside del 70%. Bueno, acá déjenme ser un poco más escéptico. Creemos que en este caso el impacto podría ser menor. Primero, por el proceso de desencanto que vimos luego de lo que fue la presidencia de Macri, ¿sí? No queda claro que la sociedad argentina se banque un cambio de régimen sostenido, ¿sí? El sacrificio que implica ir hacia un régimen más de promercado y dejar de lado para siempre los desequilibrios macro. Y el otro tema es que, bueno, que en 2013 había más margen que el que hay ahora. Digamos, el desbalance macro que hay ahora me parece mucho peor que el de 2013. De todas maneras, está claro que los precios son baratos y cualquier buena elección de la oposición o incluso noticias sobre el fondo van a ser un catalizador que va a permitir mayores evaluaciones. Déjenme acá compararlo un poco, hacer la comparación entre el Merval y la prima de riesgo, ¿sí? Que es fácil de hacer, siempre lo hacemos, funciona, y uno está tentado de decir, bueno, con ENVI de 1500 el Merval debería valer 450, más o menos, 40% arriba, todos contentos. Sí, no. Justa, pero claramente acá hay tres clústeres muy diferenciados, ¿sí? La zona de default con riesgo de riesgo país de 2000 para arriba, donde el Merval queda estancado entre 600 y 200 puntos. Una zona performing, con el riesgo país por debajo de 1000, eso fue lo que habilitó el rally del Merval, hasta 1800 puntos. Y después está esa nube de puntos que se va del ajuste, que es esta que muestra en el cuadro de la derecha, que muestra que la relación está rota. Todos esos pares de puntos son post-reestructuración hasta acá. ¿Sí? Es decir, el Merval es insensible a cambios en la prima de riesgo París. Bueno, ¿por qué? Se necesita un cambio de régimen, y de nuevo no está claro que ese cambio venga con la intensidad suficiente como para que volvamos a ajustar. Y el otro tema es que es esta prima de riesgo país lo que está ocultando es la estructura de los bonos, que se parecen mucho más al equity, ¿sí? Entonces, es otra cosa. Por un lado, uno piensa que tal vez veamos el rally primero en los bonos y después en el equity. El tema es esto, la prima de este riesgo país lo que oculta son bonos que tienen un gran valor de opcionalidad. En definitiva, son más equity hasta que no veamos que hay voluntad de cambiar. No tiene sentido plantear esta prima de ajuste. Bueno, vamos un poco a escenarios. Acá planteamos escenarios a 3 meses. Asignamos probabilidades subjetivas, optimista 5%, un base del 60% y un negativo del 35%. Acá la idea es, bueno, el escenario base es un escenario en el que el gobierno logra mantener el rumbo actual, ¿sí? El rolling peg va más o menos al 1,5 mensual, la inflación consistente con un sendero de entre 3,70 y 3, la brecha queda controlada al 70%. El escenario optimista es uno, bueno, donde se ven más probabilidades de racionalización, ¿sí? Se abandona el crawling peg, se vuelve un ritmo que siga más a la inflación. En definitiva, es un escenario que descuenta algún tipo de cambio de régimen o que se acerca a la negociación con el FMI y esto habilita que la brecha esté más controlada. En el escenario negativo, lo pensamos como un escenario donde la nominalidad se empieza a escapar, pero todavía no explota, ¿sí? Pero hay más tensión, la brecha se va al 80%. Términos de curvas de salida que usamos para cada escenario. Para la curva dólares, el escenario positivo, un escenario nada ambicioso, volvemos a los niveles de 15%, todavía curva invertida. Por este es diciembre, como pensábamos que el FMI estaba a la vuelta de la esquina. En el escenario base no hay muchos cambios, y en el negativo
si pensamos en paridades del 25% para los bonos. Para lo que es la curva SER, en el escenario positivo, una compresión de 250 puntos más o menos a lo largo de toda la curva, por supuesto mucho menor que la compresión que vemos en los bonos en dólares. En definitiva, acá lo que vemos es que el cepo no va a ser eterno, va a venir racionalización en algún momento. La curva SER, su tramo largo, tiene que arbitrar con la curva dólar y ese spread, que hoy es altísimo, se tiene que reducir. En el escenario base, poco cambio, pero sí se reflejan las mayores necesidades de financiamiento, ¿sí? Entonces hay un pequeño bear flattening en la curva hasta 2023, pensando en que el gobierno tiene que emitir y solo puede emitir entre 2021 y 2022. Y por último, un escenario negativo es este escenario estrechado que vimos a finales de octubre, con las paridades de los bonos SER largos a niveles de 65%. Bueno, juntando todo esto, estos son los resultados que tenemos con los activos. ¿Sí? Vemos los resultados por escenario y lo que sería el retorno ponderado con estas probabilidades que asignamos. Acá saltan a la vista dos cosas. Lo primero es la simetría del retorno de los bonos en dólares, que es muy favorable. ¿Sí? Son retornos muy buenos en el escenario positivo que más que compensan la pérdida en el negativo. Y lo segundo es la estabilidad de la distribución de retornos en los distintos escenarios de los bonos SER, sobre todo el tramo corto. ¿Sí? Entonces, si pienso en términos de retorno ponderado, la preferencia está claramente en los bonos SER de 2021 a 2022, que ofrecen retornos, estos son retornos en pesos, a 3 meses, y estos bonos dan retornos por encima del 10%. La deuda en dólares es competitiva, ¿no? Pensando en el escenario ponderado, pero tiene una distribución mucho más asimétrica, como había dicho. Por otro lado, deuda SER, lo único que tiene sentido para tomar duration parece ser el disco pesos, que tiene un retorno alto comparado a lo que puede ser el retorno a los globales, pero con una asimetría mala. Entonces, en definitiva, nos parece que no hay premio por tomar duration. En la curva SER nos gusta más, como había dicho, el 21 al 22. Ofrecen retornos bastante estables y no se paga la duration. Para tomar si alguna apuesta agresiva en SER, lo haríamos con DisPay, tal vez pensando en posiciones de Barber. Si nos gustan los globales, que ya nos parece que tienen una propuesta de retorno atractiva. El bono que más nos gusta es el G35, por el argumento de paridad. Ya está en una paridad muy baja y eso lo vuelve más defensivo en el escenario malo. El 41 también funciona de esta forma, tiene un mejor indenture, eso ya está reflejado en precios, nos parece, por eso ofrece menor upside. Y el GD30 está muy expuesto en el escenario negativo, pero en un escenario de normalización tiene mucha ganancia para dar. Por último, lo que son bonares, nos parece hoy que el spread es atractivo, en particular el de los 29.30 y en el 38, ahí por supuesto el bono 38 es muy líquido, muy difícil de operar, así que nos quedaríamos más con los líquidos. Último comentario con los dollar link. Parecen relativamente fair value contra los SER. Tácticamente en este momento yo creo que están más estamos afuera, tomando posiciones en SER para tomar posiciones en un mejor punto de entrada más adelante. Todavía el crawling peg los puede lastimar un poco más. Bueno, esto es lo que quería comentar de retornos. Si te parece, Mariano, dejamos acá y abrimos a preguntas. Sí, hay varias preguntas. Voy a retomar, quizás me estuvieron llegando algunas preguntas para Esteban. Arranco primero por el panorama global y después yendo a lo particular en Argentina. Con respecto a China, vos mencionabas que bueno, fue una de las economías que más rápido se recuperó de lo que fue la recesión de COVID, incluso fue una de las pocas economías del mundo que creció en 2020. Pero ya se empieza a vislumbrar alguna reducción en los estímulos que llevó a cabo China para afrontar COVID. ¿Cómo pensás que eso puede afectar al precio de commodities y sobre todo a los países
exportadores de commodities como son la gran mayoría de los países latinoamericanos, y en particular en Argentina. Bien, mira, yo creo que los commodities han tenido en los últimos meses, digamos, una suba muy importante, digamos, por dos principales drivers. En primer lugar, digamos, los enormes estímulos monetarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco Central Europeo y demás, estaba claro que iban a inflacionar activos, digamos, algunos, yo diría, en algunos sectores en particular, y uno de esos sectores eran claramente los commodities. La expectativa a principios o fines del año pasado, por ejemplo, el petróleo era que iba a llegar a la zona pre-COVID, a la zona de 60 a 65 dólares a fin de este año. Pero esta segunda ola que generó tan poco daño en términos de actividad real y que permitió a esa industria en China, a esa actividad económica en Europa, en Estados Unidos, el comercio, etcétera, transitar una recuperación mucho más veloz de la que se esperaba, creo que terminó generando, digamos, un estímulo y una suba mucho más importante, acelerada y anticipada de lo que se esperaba. Entonces, hoy tenemos esa recomposición de la economía mundial, de vuelta, muy apalancada con Asia y con Estados Unidos, y en el marco de estos estímulos monetarios le pusieron precios a los commodities, digamos, muy, muy altos, que yo creo que de alguna manera esos precios vienen para quedarse. Digamos, yo no tengo mucha expectativa de que puedan subir mucho más. De hecho, yo no esperaba esta suba que tuvo en estas últimas 2 semanas los commodities agro, por ejemplo, con esa soja que pasó de 530 a la zona de 570. Habrá que ver si esto es transitorio por el tema de los stocks en Estados Unidos o no, pero cuando uno ve commodities energéticos, commodities industriales, están muy vinculados con esta mayor recuperación de la economía global, y yo creo que, bueno, eso claramente es lo que está sintiendo una parte del proceso inflacionario en Argentina y en el resto de la región, está generando variación o cambios en los precios relativos, no inflación, pero de alguna manera yo creo que eso va a seguir traccionando mucho esa recuperación de Asia. Entonces eso lo sostiene junto con todo el resto de los estímulos. Clarísimo. Bajándolo más a lo que es Argentina, hablamos largo entendido de los desequilibrios que está acumulando la macroeconomía, y quería plantearle a Martín y a Esteban a ver cuáles pueden llegar a ser los catalizadores positivos de la macro. ¿Es un acuerdo con el fondo y metas más claras? ¿Por dónde ven que puede venir la sorpresa positiva? ¿Querés que responda yo, Martín, o querés empezar vos? No, dale, como quieras. El principal desequilibrio hoy de la macro argentina viene por el lado fiscal. Digamos, si vemos las dos válvulas macroeconómicas que tienen que ver con la válvula externa y la válvula fiscal, toda la corrección que venimos transitando en términos de nivel de actividad y de tipo de cambio real, de alguna manera la válvula externa la dejaron relativamente equilibrada. Ahora, estos problemas reales, estos desequilibrios de la macroeconomía, que son desequilibrios reales, se ven agudizados por episodios de crisis de confianza. Entonces, no es lo mismo, no será lo mismo el proceso de normalización para terminar de corregir el problema fiscal en Argentina en el marco de si te creen o no te creen, si generas confianza o no generas confianza. Y en ese sentido, claramente, acordar con el Fondo Monetario, que en definitiva es poner el programa macroeconómico en funcionamiento y mostrarlo, digamos, va a empezar a mejorar fuertemente el clima, las expectativas y la confianza, y eso puede permitirle a la economía argentina que esta corrección fiscal y el ordenamiento monetario, la nominalidad de la economía, vaya por el sendero, si querés, menos riesgoso, menos dañino. Digamos, porque esto hay que resolverlo, digamos, o con crecimiento económico o con, digamos, licuación inflacionaria. Este es el riesgo que tiene la economía argentina. El desorden fiscal te genera un desorden monetario y siempre de alguna manera vos lo tenés que reequilibrarlo. Entonces uno mira la historia argentina, los 70, los 80, y siempre las salidas fueron por la vía inflacionaria. El tema es que eso es riesgoso, sobre todo en términos de indicadores sociales. Yo te diría el puntapié inicial, insisto, primero sería muy importante que entremos carreteando las elecciones sin turbulencias, no por el lado de las turbulencias, sería muy importante para mí, y que pase lo que pase con las elecciones, la actitud política sea de moderación, y eso obviamente implique al día siguiente ya firmar el acuerdo con el Fondo Monetario. Va a haber un programa y ahí hay un espacio para salir por la vía, si querés,
más positiva en el marco del abanico de posibilidades que tenemos. Y ahí, digamos, yo agregaría que el ancla es el fondo. Digamos. El gobierno hoy claramente tiene un problema de credibilidad y la única forma que tiene de comprarla es con compromiso con un programa. Y es más relevante que las elecciones, porque pensando en que 2022, de nuevo, sin el fondo es impensable. Entonces, aún si el gobierno sale fortalecido de estas elecciones, tiene que encarar un programa de reformas. Por supuesto, el riesgo que veo ahí es que el fondo termina siendo lo que son los bonistas. Armemos un programa que no sea mucho compromiso, que no le obligue mucho a Argentina, y en 2024 lo armo bien con otro color político. Ahí vamos a encarar lo que son las preguntas de la audiencia, y una de las preguntas para Esteban fue si con el diario del lunes valió la pena resignar reservas para controlar la brecha, ¿no? Y eso quizás responde a que la brecha había alcanzado niveles de arriba del 120%, y bueno, se vislumbraba un escenario bastante complejo, y bueno, el gobierno optó por esa alternativa. ¿Qué pensás al respecto? Lamentablemente creo que todavía no tenemos el diario del lunes. El diario del lunes va a ser el diario de noviembre-diciembre, dependiendo de cuándo sean las elecciones. Si en el marco de esta estrategia vos lateralizás la brecha cambiaria todo el año, no tenés un episodio de fuerte inestabilidad en los tipos de cambio paralelo, y terminás con 3.000 millones, y ahí empalmás rápido con el fondo, probablemente con un nuevo equipo, eso también creo que puede ser un driver de confianza muy importante. Yo te diría que en ese sentido valió la pena. En ese sentido vale la pena. Ahora, la jugada es riesgosa, porque si vos vas por la vía alternativa, por la vía negativa, y entras con una brecha muy elevada y no podés empalmarlo con el programa o con el fondo, el ajuste que vas a tener que hacer es mucho más importante. ¿Por qué? Porque vos tenés menos municiones, menos artillería desde el lado del banco, desde el activo del Banco Central, para un pasivo que va a haber crecido fuertemente. Entonces, la jugada es riesgosa, está atravesada por cómo está el clima internacional, que insisto, está jugando muy a favor, y esto permite, digamos, la extensión del veranito, y podemos suponer que esto se puede prolongar, pero, digamos, uno está transitando esta vía en el marco de este plan empalme con enorme vulnerabilidad y fragilidad. Entonces, de vuelta, el diario del lunes habrá que verlo. Si sale por la positiva, podría decir que valió la pena. Clarísimo. Martín, hay algunos comentarios con respecto a estrategia y que vienen más por el lado de lo que es deuda cuasi soberana, provincial y deuda corporativa. ¿Qué visión tenés al respecto de esos bonos en particular? Y ahí, bueno, tanto los deuda corporativa como subsoberana, las provincias, lo que demostraron es que el valor de recupero es mucho mejor que el soberano, y eso los hace propuestas interesantes. Hoy, digamos, plantear trades en términos de spread no tiene sentido por el lugar en el que está el soberano. Pensando en un escenario positivo, veo más valor más rápido en el soberano, pero está claro que la deuda corporativa y provincial es mucho más defensiva. Digamos, ahí el problema que tienen las provincias es la pésima liquidez que están teniendo ahora, pero nombres como provincia de Córdoba, Santa Fe, que han encarado procesos de reestructuración razonables o que ni siquiera lo van a hacer, creo que tienen valor. Y los corporativos, digamos, si uno ve, digamos, el problema son riesgos que están en Argentina. Si uno los compara contra cualquier curva de la TAM, los spreads no tienen sentido. Los corporativos sufrieron obviamente un bombazo que fue cuando se les metió la restricción externa y los obligaron a reestructurar. La experiencia hasta ahora fue bastante buena y parece que lo peor quedó atrás. Acá de nuevo, es el trade macro que se te mete encima. Si pensás que necesariamente hay algo de racionalización y que hay que romper la restricción externa, los corporativos son una excelente apuesta. Y te tomo ese punto para responder quizás la última pregunta, que viene por el lado de cómo explicás el spread que hay entre la deuda corporativa soberana, deuda corporativa en dólares contra el soberano en dólares, y eso no se replica en lo que es el spread entre el dólar link soberano y los corporativos dólar link. ¿Le encontrás algún tipo de explicación? Sí, bueno, esto es similar a lo que pasa entre la curva SER y la curva soberana. Lo que pasa es el cepo, ¿no? Con restricción cambiaria y teniendo limitado el menú de activos,
la única forma que tiene de buscar cobertura partiendo desde pesos es ir hacia el mercado dólar link, ¿sí? Entonces ahí eso tiende a arbitrar más con la curva SER, y en este caso con el tramo corto de la curva SER. Ok, y la última para Esteban, viene más que nada vinculado a si se puede salir del cepo y comprar reservas y a la vez poder pagar la deuda cuando sube el flujo, ¿no? Más que nada si te imaginás que el plan del FMI va a exigir algún tipo de exigencia con respecto a la salida del control de capitales. El levantamiento del cepo depende de dos factores. Número uno, nivel de tipo de cambio. ¿A qué nivel salís? Y tiene que ser un nivel, digamos, que de alguna manera neutralice no un problema real de la economía argentina, porque decimos, la válvula 2, que es el frente externo, de alguna manera está regularizado, pero sí tenés un problema, digamos, con el tema monetario. Digamos, el enfoque monetario de la balanza de pagos te diría que hoy no estás en condiciones de hacerlo. Pero el segundo factor es el tema de la confianza. Entonces, ¿en el marco de qué levantás los controles de capitales en Argentina o levantás el cepo? Si lo haces en el marco de una profunda crisis de confianza y de este desorden monetario, el tipo de cambio lo tenés que ir a buscar arriba de 500, tal vez en la zona de 1000. Digamos, literal. Entonces yo diría que hoy no hay espacio, y yo creo que en ese sentido el FMI tampoco lo va a exigir, por lo menos en el corto plazo. La exigencia eventualmente vendrá en el marco de ese programa que le va a dar mucho oxígeno fiscal y monetario, le va a dar mucho tiempo para hacer ese proceso de normalización. Digamos, piensen que el desequilibrio macroeconómico, cuando separamos sector público y sector privado, el sector privado ya hizo el ajuste. Cuando uno ve la cuenta corriente equilibrada, es porque de alguna manera la economía resuelve su problema de exceso de gastos, de desequilibrio. Claro, pero el problema se queda alocado fuertemente en el sector público. Y eso es lo que el programa con el fondo tiene que poner y balizar. Y eso tiene un programa fiscal, un programa monetario, un programa financiero, y por último el programa cambiario. Entonces, como la corrección debería ser lenta por la magnitud del problema, yo creo que no hay espacio para levantar ese control de capitales tal vez en un lapso de 4 o 5 años. Pero insisto, un driver que puede acelerar o ralentizar ese proceso es el tema de la confianza, y eso está muy vinculado a lo político. Buenísimo. Bueno, Esteban, Martín, la verdad que súper claro, creo que paseamos por varios temas, de lo global a lo particular en Argentina. Quería también comentarles a los miembros que vamos a estar muy activos este año en materia de eventos. Los invitamos a acercarse a la Society, a tanto contactarnos a Santiago, a Agustín, a mí, a Lu, como para comentarles las inquietudes, y espero que les haya sido de utilidad. Les mando un saludo grande y cuídense. Gracias a todos. Gracias Mariano, Martín. Gracias a todos. Gracias.